¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile y todas sus plataformas. Reformas trabadas, pocos acuerdos y un debate de alto calibre en torno al caso Fundaciones. Siguen marcando todo aquello el momento político de nuestro país. Este panorama se da justo cuando estamos en tierra derecha de la conmemoración de los 50 años del golpe militar. ¿Cuál es la estrategia de la moneda para enfrentar este escenario? Se lo preguntaremos al ministro Álvaro Elizalde, a cargo de la compleja labor de buscar acuerdos legislativos en medio de la crispación ambiente. Donde también están agitadas las aguas es en Renovación Nacional, que en 2 semanas más elige directiva. De eso, pero también de la carrera presidencial, vamos a conversar con el alcalde Germán Codina, quien apareció muy bien aspectado en la última encuesta CEP. Parte el análisis dominical indispensable, parte Tolerancia Cero. George, siempre le pego. Jorge Navarrete, Daniel Mansuy, Mónica, ¿cómo está? Ministro, buenas noches. Muchas gracias. ¿No está Covarrubia? No. ¿Está viudo? No, Covarrubia mandó una foto tremendamente extraña de Escocia, dice él. Pero yo tengo la impresión de que... Del barrio Escocia. Yo tengo la impresión de que se llevó ese animal con el que aparece, con hartos cuernos, ¿sí? De por aquí nomás, y la tomó y debe estar fondeado por aquí. Daniel, ¿tú quieres partir? Sí, muchas gracias, Fernando. Buenas noches, ministro. Buenas noches. En una entrevista esta semana, la presidenta de su partido, el Partido Socialista, Paulina Bodanovich, dijo lo siguiente, ¿no? El gran error que cometimos el 18 de octubre fue quedarnos callados, no salir a defender con fuerza las ideas, los logros de nuestro gobierno y no condenar tajantemente la violencia. Creo que fue un tremendo error. Usted era presidente del partido en aquel momento. ¿Usted comparte estas palabras? ¿La hace suya? ¿Tiene diferencias con ella? ¿Cree que esta descripción de la actitud del partido es la adecuada y la correcta? Bueno, solo quiero recordar que en este mismo canal después la presidenta del Partido Socialista dio una entrevista y precisó sus dichos e hizo referencia más bien a una responsabilidad genérica, no en particular respecto del Partido Socialista. ¿Y en ese plano está de acuerdo usted? En absoluto, porque nosotros siempre hemos condenado la violencia. Y de hecho, me preguntaban por qué tenían tantos papeles cuando llegué. Tengo 2 declaraciones que el Partido Socialista realizó a los pocos días del estallido, una 3 o 4 días después de que se inició y otra de los primeros días de noviembre. Voy a leer el punto en particular. Asimismo, condenamos los actos de violencia tales como saqueos e incendios. Exigimos al gobierno concentrar sus esfuerzos en detener a quienes cometen delitos y no reprimir las manifestaciones pacíficas. Y en la declaración posterior, condenamos todos y cada uno de los actos de violencia en todas circunstancias. Por ello, hemos insistido desde el primer momento que el gobierno debe instruir a la fuerza pública detener a quienes cometen delitos y no reprimir las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía. Por tanto, hay documentos históricos escritos que hicieron públicos respecto de nuestro rechazo categórico a la violencia, pero con la misma fuerza también condenamos las violaciones a los derechos humanos que se produjeron en ese periodo, porque aquí siempre se requiere tener una mirada, yo diría, acertada de lo que está pasando, y así lo expresamos en todas nuestras declaraciones. ¿Y hay algo que hicieron mal ustedes en ese periodo? ¿Alguna autocrítica, por ejemplo, haber votado favorablemente la acusación constitucional contra el presidente justo después del acuerdo del 15 de noviembre, por ejemplo? ¿Usted reivindica eso o le parece que ahí puede haber sido problemático? Por mencionar un ejemplo, puede ser otro. No, yo diría que efectivamente cuando se instaló que todo tiempo pasado fue peor, podríamos haber sido efectivamente más claros para tener una mirada siempre equilibrada. Por cierto que hay déficits importantes de la transición, pero también hay logros que era necesario destacar. Y en esa parte comparto plenamente lo firmado por la presidenta del Partido Socialista. ¿Y a quién se refiere ella cuando dice no condenamos suficientemente la violencia si no fue el Partido Socialista entonces? Bueno, insisto que ella precisó respecto a una responsabilidad más genérica. De hecho, este tema lo hablamos esta semana y no hay ni una declaración de un integrante de la mesa directiva de aquel entonces que fuera siquiera ambigua respecto a esta materia. Sobre incluso mi caso personal, porque yo era presidente del partido en ese tiempo, yo siempre he condenado la violencia, siempre, porque me parece que no es la herramienta para construir un Chile más justo. Y en ese sentido nunca he tenido un doble estándar. Y por lo demás hay declaraciones explícitas que formulamos nosotros en el Senado, no solo yo, sino que otros integrantes de la bancada, por ejemplo, cuando hubo ataques a sedes partidarias de partidos que apoyaban a Piñera. Porque finalmente en esto no se puede tener doble estándar y se defiende el principio. Pero también con la misma energía creemos que es necesario siempre velar por el respeto y respeto a los derechos humanos.
Son dos temas que en alguna manera son complementarios porque dan cuenta del mismo principio, que no se agreda, que no se pase a llevar a las personas ni menos que se atente contra sus derechos básicos y fundamentales. Ministro, buenas noches. Seguimos en la política. El viernes se realizó un nuevo cónclave, reunión, a esta altura ya perdí la cuenta, y a ratos pareciera que se siguen haciendo esfuerzos, cual terapia de pareja, cuando el matrimonio evidentemente está mal avenido y no tiene visos de mejorar. Esta metáfora del matrimonio, además, uno podría ocuparla al interior del socialismo democrático, del Partido Socialista. Un senador que trata al gobierno de corruptos de manera generalizada, otro que le dice que le da vergüenza defender al gobierno, un dirigente socialista que dice, este es un gobierno de mierda, pero es el mío. Y a propósito de esa frase es la que le quiero preguntar, ¿hasta dónde es mío? Para socialismo democrático este gobierno. ¿Hasta dónde y hasta cuándo siente usted? Bueno, a propósito de lo que hablamos recién, yo fui 4 o 5 años secretario general del Partido Socialista y 5 años presidente, así que conozco muy bien a la militancia, a nuestra base de apoyo, y yo diría que hay un apoyo mayoritario, leal al gobierno del presidente Boric. Hay un compromiso con el gobierno del presidente Boric. Cuando el presidente Boric toma una decisión valiente de ampliar su base de apoyo, incorporando a otras fuerzas políticas, la decisión se tomó en serio. Y así ha sido expresado por todos los órganos regulares del Partido Socialista. Ahora, claro, hay quienes tienen vocería y pueden tener matices o incluso puntos de vista distintos, pero creo que mayoritariamente los socialistas apoyan de manera clara y categórica al gobierno del presidente Boric. Yo no llamaría matices lo Bueno, por eso dije diferencia, pero dije matices e incluso diferencias. Ya, ok. Y esa lealtad hacia el gobierno, ¿cómo se conjuga en la relación con el Frente Amplio y a Prodignidad, que es la coalición que originalmente gana la elección, que los convoca a ustedes para gobernar? Sin embargo, insisto, a rato esa relación se hace bien insostenible y la mayor fuente de críticas del Partido Socialista, el socialismo democrático, es justamente respecto de ese sector. Yo también he sido bien claro, no comparto esta visión de las dos almas. Creo que sí hay diferencias, pero que hay cierta transversalidad sustantiva. Pero hagamos un paralelo. ¿Qué ocurría en los gobiernos de la concertación? También a veces había debates muy, yo diría, arduos. Incluso en su momento se instalaron también dos almas o dos visiones, los autocomplacientes y los autoflagelantes. ¿Para qué decir cuando gobernó Sebastián Piñera? En su primer gobierno, Carlos Larraín hacía una vocería todos los lunes de La Moneda diciendo que todo lo que hacía el gobierno era malo. Y también dirigentes de Renovación Nacional decían cosas similares durante la segunda administración. Con esto no quiero desdramatizar estos hechos, porque finalmente siempre hay que hacer un llamado a la responsabilidad para trabajar por un proyecto colectivo. Y nosotros vamos a seguir, por tanto, haciendo el esfuerzo por finalmente remar hacia el mismo lado, entendiendo que tenemos enormes desafíos como sociedad, como país, y tenemos que avanzar en iniciativas que nos permitan construir un Chile más justo, profundizar nuestra democracia, lo que está en el ADN de lo que representamos y lo que somos. Ministro, usted bien lo sabe que se hizo un cambio respecto al trabajo que realizaba el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno, ese es el nombre, sí, que preside la subsecretaria del ministerio que usted encabeza y depende del ministerio que usted encabeza. En ese entonces, para distinguir las responsabilidades, cuando se hace el cambio no estaba usted, estaba el ministro Jackson a cargo de las Express, para ser súper justos y precisos. La pregunta es, ¿qué responsabilidad le cabe en haber dejado de entregar parte de la información que tenía que ver justamente con reportes de transferencias? Y se lo pregunto porque en una primera instancia el ministro de Vivienda, Carlos Montes, dijo que según le habían dicho los expertos, voy a citar sus palabras mejor, las iniciales. No soy un experto en esta materia, pero todo lo que he oído de expertos es que efectivamente eso, o sea, este reporte, hubiera dado luces más anticipadas de los riesgos que se estaban corriendo y de los hechos que podrían ocurrir. Espero que eso se revise y se replantee. Luego hizo un comunicado en que dijo que hechos específicos no se habrían sabido, pero no quita lo primero que había dicho. Entonces la pregunta es... ¿Cómo parte la frase de Carlos Montes? No soy un experto en la materia. Dejémoslo ahí. ¿Por qué digo esto? El ministro de Vivienda. No, pero porque él es muy sincero. Porque esta no fue una decisión política. Antes de que usted conteste, pero no le quite la segunda parte porque dice
pero todo lo que he oído de expertos, Sí, no de que- Juan Pérez, sí. que pasó por la calle, con todo el respeto al que se llama Juan Pero yo Pérez. entiendo que después se refirió a autoridades del anterior gobierno que hicieron estos puntos. Pero, ¿por qué destaco este punto en particular? Porque esta no fue una decisión de carácter político, sino que fue una decisión de carácter técnico adoptado por el Consejo de Auditoría, por la auditora general, Daniela Caldana, sobre la base de que la información que se entregaba efectivamente no era relevante y hoy día, con el paso del tiempo, retrospectivamente, ella señala que no habría permitido generar las alarmas necesarias para evitar que estos hechos se produjeran. Toda vez que básicamente se trata de una formación contable que da cuenta del saldo pendiente por rendir, pero no con los niveles de información necesaria, porque finalmente son las auditorías las que permiten estar y Pero determinar esta qué es lo que medida, realmente está esta pasando. medida se revirtió. Nosotros no, esa es muy buena pregunta. Nosotros, a ver, entendemos que hay brechas de vulnerabilidad que han generado el llamado caso convenio. Respecto al pasado, total esclarecimiento de los hechos. Sanciones administrativas cuando corresponda y quien haya delinquido que responda ante la justicia. Que se apliquen las sanciones que establece la ley. Que todo se sepa, que todo se esclarezca y que quien tuvo una conducta reñida con la probidad y más aún se ha cometido delito, insisto, responda ante la justicia. Para el futuro, estamos haciendo un catastro de todas las brechas de vulnerabilidad que es necesario cerrar para disminuir los niveles de discrecionalidad que permitieron que se produjeran estos hechos, no solo el año 2022, sino que los años anteriores. Pero Y en ese lo contexto, concreto, y en ¿es ese- mejor o peor? Porque, a ver, en la auditoría, ¿es mejor o peor tener más o menos información? En la auditoría es relevante tener información relevante. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Nosotros estamos planteando una serie de medidas bien concretas y específicas. Respecto del Consejo de Auditoría General de Gobierno, vamos a rescatar el proyecto que presentó la presidenta Bachelet. Hubo un intento el año a principios del 2011, 2000, si no me equivoco. Sí, con el también. presidente Lagos, después la presidenta Bachelet, y ese proyecto finalmente no fue aprobado. Porque lo que hoy día tenemos es un marco regulatorio, un decreto supremo del año 97, que obviamente no es suficiente para lo que se requiere. Entonces, a través de esta iniciativa se crea la institucionalidad, se establece algo que es muy importante, que el presidente de la República pueda ordenar auditorías directamente, porque hoy día este proceso se hace por personal del propio Por eso se ministerio va, que es se va a auditado. retomar este intento por fortalecer esta institución. Eso me queda súper claro y es Tal cual, importante, tal relevante. cual. Pero lo que le quiero No solo preguntar eso, para que no nos solo quede eso. súper claro, Sí, sí. ministro, usted me dice que no es relevante porque las ex autoridades y otros expertos dicen lo contrario. Usted dice que no es relevante para haber tenido más alertas la información que se decidió dejar de entregar en el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno, no era relevante para tener más posibilidad de detectar los riesgos de eventuales irregularidades. Digo lo siguiente, la auditora general requerida a mí para el efecto, porque esta fue una decisión técnica y no política, insisto, se tomó en el Consejo, pero no es una decisión por parte de la auditora, no se tomó por parte del ministro respectivo. Jackson. Ella me ha planteado que la información que se dejó de percibir no habría permitido generar las alertas necesarias para prevenir este caso, por algo muy simple, porque la información detallada la tiene el Ministerio de Vivienda. Información parcial la entrega el Ministerio de Vivienda al Consejo de Auditoría. Y por tanto, si no se genera la señal en quienes tienen toda la información, menos se podría generar de quien tiene información contable agregada, insisto, respecto de los saldos pendientes de rendición de gastos. Ahora, dicho lo anterior, eso no obsta que nosotros vamos a revisar todos los procedimientos, lo estamos haciendo desde hace un tiempo a esta parte, para cerrar la brecha de vulnerabilidad que nos permitan precisamente actuar anticipadamente, porque lo que aquí ha pasado es que hay tal nivel de discrecionalidad en la asignación del gasto que efectivamente se ha llegado a los hechos que generan indignación Obvio, fundada. lógico. Estamos todos indignados. ¿Y se va a por lo volver que a ha entregar o pasado. no esa información al final? Pero es que Para saber, aparte de del fortalecimiento que ya nos anunció, ¿se va a volver a entregar o se va a seguir sin entregar? se lo planteo de la siguiente manera. Nosotros queremos hacer un cambio sustantivo para dotar de una institucionalidad que esté acorde. Porque la pregunta es, si el sistema era perfecto antes, ¿por qué se produjeron también hechos en el año 2021 que están siendo investigados por la justicia? No, y pues por sí, tanto, perfecto, lo no, que aquí puede ser. necesitamos, Mónica, es una institucionalidad fortalecida. Y esa institucionalidad fortalecida se establece a través de la modificación legal Y del una Consejo cosita de más Asignación. respecto del ministro Jackson. Perdón, y la decisión al respecto siempre será una decisión de carácter técnico respecto Ya. adoptada por los expertos. Dando los créditos que corresponden, en entrevista en La Tercera con Paula Catena, el nuevo presidente, que va a ser seguro el nuevo presidente del PPD,
senador Jaime Quintana, dijo que en los hechos el ministro Jackson era un problema para el gobierno, se había convertido en un problema para el gobierno. Yo quiero preguntarle, si usted estuviera tan cuestionado como el ministro Jackson, ¿daría un paso al costado? No me corresponde a mí siquiera opinar al respecto, porque yo soy tan ministro como él y finalmente quien evalúa el trabajo de los ministros es el presidente de la República. ¿No es un problema para el gobierno, como dice, y cómo toma que lo diga el nuevo presidente, el que va a ser el nuevo presidente del PPD, que se supone que se iba a llevar mejor con el gobierno, y viene a decir que el ministro Jackson es un problema para el gobierno? ¿Es un problema? Insisto, a mí no me corresponde siquiera pronunciarme al respecto. Lo que sí puedo señalar con toda claridad, y lo he dicho, que creo que él no está involucrado. El ministro Jackson no está involucrado en, por ejemplo, en los hechos que se investigan a propósito del robo de computadora de la Caja Fuerte en el ministerio, y en eso yo he sido bastante categórico. Ahora, ¿quién evalúa el desempeño de los ministros? ¿Quién evalúa el gabinete? En un régimen presidencial es el presidente de la República. Por tanto, es a él a quien le corresponde tomar una decisión en uno u otro sentido, y no me corresponde a mí, que soy parte del gabinete y ministro del presidente Boric, se quiera andar comentando al respecto. ¿Cómo escribiría usted este caso, que yo sé que tiene muchos planos y muchos niveles, pero cómo lo escribiría usted? ¿Con qué concepto lo escribiría usted? Que haga con un concepto, con una palabra o con un término que haga sentido a la ciudadanía, ¿no? Ya se habló, el gobierno ya ha hablado de corrupción, y uno tiene la sospecha, o en todo caso uno puede empezar a pensar que aquí había algo así como un mecanismo, digamos, un mecanismo general para defraudar al Estado, sin tener todos los datos. Esto es solo una hipótesis, por supuesto, pero ya es difícil pensar en casos aislados con toda la información que ha ido saliendo por goteo, además, ¿no? ¿Usted descarta que haya habido, por ejemplo, algo así como un mecanismo más o menos sistemático? Bueno, precisamente aquí ha habido brechas de vulnerabilidad enormes. ¿Por qué razón? Porque el principio general que está consagrado en la ley de presupuesto es el principio de la concursabilidad. Pero a través de sucesivas glosas se establecieron excepciones. Esto es de larga data. El año 2011 el presidente Piñera estableció la posibilidad de que estos fondos fueran transferidos a los municipios, producto de que había lentitud en la rendición y eso impedía que se siguieran entregando recursos. El año 2015 se permitió que se hiciera esta transferencia a corporaciones y fundaciones, instituciones sin fines de lucro, instituciones privadas sin fines de lucro, y posteriormente, en el año 2009, se realiza el primer traspaso, como una forma de que el Estado llegara de manera más adecuada. Pero hay una diferencia entre transferir recursos de instituciones públicas que tienen una serie de controles y restricciones que hacerlo a privada, y por tanto la legislación no quedó debidamente actualizada. Se hizo un esfuerzo el año pasado en la ley de presupuesto, y esa es la razón por la cual ha caído el nivel de transferencia en un 60% en el caso de los gobiernos regionales, casi un 60% al 20%. Pero este esfuerzo a todas luces es insuficiente, y por eso nosotros estamos revisando la ley de presupuesto con el objeto de consagrar el principio de generalidad. No me respondió la pregunta. ¿Usted descarta que haya algo así como un mecanismo sistemático? ¿O con la información que tiene hasta el día de hoy? En materia penal, y en esto yo he sido siempre muy prudente, creo que las hipótesis finalmente deben ser corroboradas por la justicia. El problema no es estrictamente jurídico. Sí creo que hay brechas de tal magnitud que en caso específico, obviamente, se cometieron ilícitos, y eso va a quedar acreditado por la justicia. No significa que en todas las transferencias realizadas en instituciones privadas eso haya ocurrido. Y es más, creo que hay una legítima indignación y malestar producto de esta situación, y por tanto es una oportunidad para mejorar el estándar regulatorio respecto al pasado, esclarecimiento y justicia, y respecto al futuro, un marco que sea mucho más estricto. ¿Y cuánto cree que le ha pegado al gobierno esto? ¿Mucho, poco, muchísimo? ¿Tiene todo un poco paralizado, entrampado? ¿Le cuesta mucho al gobierno controlar la agenda a partir de esto? ¿Cómo lo ve usted? Es evidente que estos hechos han concentrado la agenda mediática, pero el gobierno sigue haciendo su tarea y sigue impulsando una serie de otros compromisos que tiene con la ciudadanía. Dicho lo anterior, lo importante que es cómo se reacciona ante hechos de esta naturaleza. Y el compromiso explícito del presidente Boric es total esclarecimiento de los hechos. Él está realmente comprometido. No es que el gobierno tenga disposición de colaborar, sino que el gobierno está interesado que estos hechos se esclarezcan, por una razón muy simple, porque si alguien metió las manos tiene que responder ante la justicia, punto. En eso no puede existir ninguna actitud distinta, y por eso hemos dicho que no va a haber ni defensas corporativas, pero tampoco casa de brujas, y es finalmente la justicia, el Ministerio Público, el que tiene que llevar adelante las investigaciones, y los jueces los que tienen que determinar, obviamente, las responsabilidades penales. Ministro, yo quiero usar algo que ya planteó Jorge, que es la frase que hizo Osvaldo Andrade.
En la época final de la Unidad Popular, para que la gente se acuerde, se produce, tiempo antes del golpe, se produce probablemente una de las manifestaciones de apoyo al gobierno del presidente Allende más grandes que quizás han existido. Tú la tratas muy profundamente en tu libro. Y ahí aparece un obrero con un letrero. Y ese letrero dice: este gobierno es una mierda, pero es mi gobierno. Lo que en términos prácticos se señala con eso es que el apoyo y la defensa a un gobierno deja de ser racional y pasa a ser emocional. Pasa a tener una situación de cercanía, ya no por lo que se hace, no por lo que se construye, no por el programa, sino que por afinidades, pensamiento ideológico, incluso cercanía. Cuando Osvaldo Andrade hace lo mismo ahora y vuelve a colocar en un primer plano una situación emocional de defensa y no racional de defensa, la pregunta es: ¿cómo lo tomaron en el gobierno? ¿Es eso lo que ustedes sienten que está representándose hoy día? La gente que defiende al gobierno lo está defendiendo porque tiene una afinidad emocional con este gobierno, que es perfectamente legítimo y lógico, o se defiende también por lo que el gobierno construye, por lo que ustedes mismos en el gabinete preparan, dicen, cuentan. No comparto en absoluto lo que dijo Osvaldo Andrade. Creo que es una frase desafortunada. Y creo que lamentablemente Osvaldo Andrade confunde la ironía con el sarcasmo y el hacerse el chistosito con ofender. Y creo que, no sé si merece una reflexión mayor. Entiendo el sentido de la pregunta a propósito de la referencia histórica, pero no sé si merece más tiempo una mala frase desafortunada que él mismo al día siguiente tuvo que salir a explicar. Si la frase hubiera sido tan buena, ¿por qué tuvo que él mismo salir a explicar lo que había querido decir? Sí, ahora lo interesante de la frase, lo único interesante de la frase es, a mi modo de ver, que hay una variable emocional en todo pensamiento político, y no solamente todo está regido a ver, si es que van a construir las 500 casas que dijeron que van a construir, entonces ya, yo apoyo. Si es que no van a construir las 500... No. Hay apoyo emocional, hay apoyo de pensamiento político. Y desde ese punto de vista, lo que hizo Osvaldo Andrade es, en términos prácticos, lo que hizo es acabar con la lógica de defensa racional y basarse en una lógica de defensa emocional del gobierno. No sé si es que al gobierno le gusta mucho eso. Insisto, creo que es una frase desafortunada y difiero con usted, Fernando, en general coincidimos, pero difiero porque creo que le da una connotación, ¿cómo decirlo?, pseudo-intelectual, de que fuera una frase reflexiva. Y yo creo que es una ofensa gratuita, punto. Ministro. ¿Y qué quiere que le diga? O sea, insisto, en lo personal, no creo que siquiera valga la pena discutir una ofensa de esa naturaleza. En todo caso, que él mismo tuvo que salir a explicar. Es tan mala la frase que él mismo tuvo que salir a explicar lo que había querido decir, que nadie lo entendió. Ya, pero la ofensa es porque dijo el gobierno es una mierda, o la ofensa es porque dijo en mi gobierno. Porque confunde la ironía con el sarcasmo y porque ofende gratuitamente. Y sobre el nivel de apoyo que nosotros deseamos, sobre la base de convicciones, pero también sobre la base de lo que estamos haciendo como gobierno, en distintas áreas. Jornada laboral de 40 horas, aumento del salario mínimo, ley de delitos económicos y ambientales que se promulga mañana. Vamos a eso, aumento del salario mínimo. Por eso hay obras bien concretas y específicas que, pese a ser un gobierno que tiene minoría en ambas cámaras del Congreso Nacional, a través del diálogo ha ido construyendo mayorías para avanzar en una agenda que tiene por objeto generar lo que llamamos las 3 seguridades: seguridad económica, seguridad social y seguridad pública. Voy a dar otro ejemplo. Este es el gobierno que ha aprobado más leyes de seguridad de todos los gobiernos desde que recuperamos la democracia. Y hay todavía en la agenda un número significativo. Se tuvo que enfrentar un cuadro complejo, heredado, en materia de seguridad, y ya están empezando a verse algunos resultados. Por cierto, que hay que trabajar mucho más, no hay que dormirse sobre los laureles, pero el ministro Toay estaba liderando una agenda que ha tenido al menos impacto específico, entendiendo que todavía tenemos una brecha enorme por la cual hay que avanzar
porque tenemos que garantizar la seguridad de las personas. Y podría citar una serie de otros ejemplos. Ministro, por tanto, esa frase que quiere que le diga, no sé el sentido. Vamos a algunos de esos ejemplos, sobre todo vinculados al tema seguridad social. Sí. Y usted además, porque es el encargado de tramitar o coordinar la tramitación de algunas de estas leyes. Quiero quedarme básicamente con dos. La primera tiene que ver con el pacto fiscal y la segunda con la reforma previsional. En el pacto fiscal ya sabemos el fracaso que tuvo la reforma tributaria cuando se votó negativamente la idea de legislar. Ustedes toman la decisión de alterar las cosas y ponen sobre la mesa un pacto fiscal que lleva medidas de modernización del Estado, de incentivo a la inversión, incluso con la promesa que la cuestión tributaria se va a discutir solo recién en marzo. Sacan el impuesto de utilidad retenida, sacan el impuesto al patrimonio, que es todo lo que había pedido la derecha, y sin embargo un sector de la oposición sale de esa mesa y les da un portazo. En el ámbito de reforma previsional ocurre exactamente lo mismo. Se abandona la idea de que toda la cotización adicional vaya a un sistema de subsidios cruzados solidarios, abandona la idea de un monopolio estatal de administración de las cuentas y sin embargo un sector importante de la oposición nuevamente les da un portazo. Es decir, el gobierno accede y la UDI retrocede. La pregunta es, nuevamente, ¿hasta cuándo y hasta dónde se puede seguir negociando respecto de dos cuestiones que son absolutamente indispensables, y una de ellas, la reforma previsional, que llevamos más de una década discutiéndola? ¿Hasta dónde el gobierno va a seguir cediendo o qué va a hacer para aprobar esas reformas? ¿O con Renovación Nacional y con Nuevópolis y sin republicanos en la UDI, o va a seguir intentando un pacto de mayor envergadura? Bueno, el presidente Boric fue categórico en su mensaje el 1 de junio. Llamó al diálogo, y el diálogo implica que tiene que haber una escucha recíproca. No es la imposición de la voluntad de uno sobre otro, sino que entre todos construimos un acuerdo. En materia de pensiones eso es imprescindible. El diagnóstico respecto del drama de las pensiones es de antigua data. La presidenta Bachelet presentó un proyecto, no prosperó. El presidente Piñera presentó un proyecto, no prosperó. La pregunta es, por peleas políticas secundarias, ¿vamos a renunciar a una obligación que tenemos como sociedad de dar respuesta al drama de las personas mayores que tienen pensiones que no les permiten llegar a fin de mes? Y esa fue la interpelación que hizo el presidente el 1 de junio. Cuando llamó y convocó al diálogo, lo hizo sobre la base de una interpelación por Chile. Porque estas son necesidades que no se pueden seguir postergando. Pero ya tienen la respuesta a ese diálogo de una parte de la oposición. Bueno, construiremos el acuerdo con quienes estén disponibles, pero nosotros vamos a seguir bregando por un diálogo que esté. ¿Hay alguien disponible para subir un poquito de impuestos, ministro, por ejemplo? Y se lo digo porque RN dice que no, la UDI dice que no sube impuestos. Tuvimos a la vicepresidenta de la CPC en CNN Prime y nos dijo tampoco que le suban a las personas. O sea, ya no basta con no subir en el fondo al patrimonio, ni los súper ricos, y en fin, no sé qué más, sino que ella cree que tienen que bajarle a las empresas de 27 a 25 sin condiciones y no subirle a las personas. Entonces, ¿de dónde van a sacar los votos? O sea, ¿tienen alguna posibilidad real de aprobar algún aumento de tributo? Efectivamente, usted hace una pregunta que parte de un dato de la causa, que hay minoría en ambas cámaras, pero cuando cito el caso de las 40 horas, también se dijo lo mismo, royalty minero también. Y finalmente arribamos a un acuerdo que permitió que estas leyes se hicieran realidad. Por tanto, nosotros vamos a seguir en ese esfuerzo. Ya, pero por ejemplo, ¿sería aceptable para el gobierno que el 6% completo fuera a las cuentas individuales? ¿Eso sería aceptable para el gobierno? La ministra Jara ha planteado flexibilidad, pero la razón de la solidaridad que hemos planteado es porque la proyección hace que eso permite mejorar las pensiones ahora y permite mejorarlas con un monto mayor. Entonces, finalmente, el debate es cómo beneficiamos de mejor forma a los pensionados. Ese es el debate que debe darse. Y por eso hemos señalado que es necesario transitar hacia un verdadero sistema de seguridad social, como ocurre en otras partes del mundo. Y ese es el énfasis que hemos puesto. Ahora, hay distintos puntos de vista y el gobierno ha planteado cierta flexibilidad, pero también defendemos convicciones que tienen que ver con que una buena reforma de pensiones no es una reforma que le gusta a la industria, es una reforma que beneficia a la gente. Y vamos a seguir concentrados en cómo beneficiamos a la gente. Si alguien está preocupado de otro tipo de intereses, está en su legítimo derecho, pero nosotros estamos concentrados en cómo se beneficia a las personas. Es que la pregunta de Mónica es buena porque probablemente lo que nadie de nosotros intuye o puede visorar todavía es dónde está el punto de equilibrio entre estas dos cosas que usted acaba de decir, la flexibilidad y las convicciones. Y por eso yo le preguntaba hasta dónde está dispuesto a seguir cediendo el gobierno o dónde en algún minuto tiene que decir párele
esto va más allá incluso de lo que pudimos haber imaginado. Por ejemplo, el 6%. Sí, pero- ¿Hay una convicción en que no puede ir todo el 6% a cuentas individuales? ¿Hay una convicción o están dispuestos a entregar todo el 6% a cuentas individuales? Primero, las negociaciones no se realizan a través de los medios de comunicación. Sí, pero estamos hablando de Segundo, convicciones. el diálogo lo lleva adelante la ministra del Trabajo. Pero nosotros hemos insistido que el componente de solidaridad no es irrelevante, porque el componente de solidaridad es lo que permite aumentar hoy día las pensiones. Hemos planteado que la reforma de la reforma tributaria, en el marco del pacto fiscal, que implica modernización del Estado, incentivo a la inversión, al crecimiento del empleo, dice también relación con necesidades de gasto, con ciertas prioridades de gasto. ¿Cómo vamos a financiar entonces una PGU de 250.000 pesos? Que uno de los objetivos que tenemos, sino es aumentando la recaudación, entendiendo que es un gasto permanente que requiere ingresos permanentes. ¿Cómo vamos a reducir las listas de espera, que eventualmente implica contratación de prestaciones del sector privado? Todo eso implica recursos. Y en ese contexto nos parece que es fundamental avanzar en este pacto fiscal. Ahora la pregunta es, ¿se van a negar a discutir, por ejemplo, eliminar toda forma de evasión y de elusión? No, pues lo que estamos diciendo que dicen Y acto que seguido, el tema de y a lo acto que se seguido niegan es a subir vamos a puntos. negarnos a discutir la recaudación adicional que se necesita para financiar estas necesidades sociales, además en un contexto, y esto es bien importante, de modernización del Estado, de garantizar que haya un gasto eficiente, en el marco también de, insisto, medidas por inversión, por empleo, también en el contexto Pero se de está una avanzando- disposición se está de avanzando en algo, ministro. monitoreo, de seguimiento de los efectos del pacto fiscal, algo que no ha acontecido en las reformas que se han desarrollado antes. Hemos puesto sobre la mesa iniciativas que van mucho más allá del tema puramente tributario, Pero pero usted un componente entiende que hoy fundamental día- es la responsabilidad fiscal. Y si vamos a comprometer, por tanto, un gasto adicional para proteger de mejor forma a las personas, eso tiene que estar asociado con los ingresos correspondientes. ¿Usted entiende que hoy día hablar de alza de impuestos con el caso fundaciones, uno puede pensar que son cosas distintas, pero en el ambiente, digamos, bueno, no parece haber demasiado cuidado con los recursos de los contribuyentes, el clima como que no los está ayudando mucho? Buena pregunta, por lo siguiente, porque estamos hablando de un orden de magnitud completamente distinto. O sea, por eso yo no quiero desmerecer lo acontecido con el caso Fundaciones, me indigna como ciudadano. Fuera o no fuera ministro, estoy indignado y quiero que esto se esclarezca. Y al igual como lo ha dicho el presidente, que respondan ante la justicia los que eventualmente cometieron delitos. Pero cuando hablamos de financiar una reforma de pensiones, particularmente el alza de la PGU, con la cotización adicional del Estado como empleador, estamos hablando de 4.000 millones de dólares. Entonces, no por hechos específicos que todos condenamos, nos vamos a negar a discutir un esfuerzo fiscal que tiene una dimensión infinitamente No, lo que superior. pasa es que le dieron una razón a la derecha maravillosa, una pelota, digamos, ahí en el área, pero sería un fracaso para Pero el que no sea gobierno. excusa por lo siguiente, porque en materia de probidad y ¿Te encuentras que transparencia, lo usan como excusa o no pueden estar preocupados realmente que no van a saber cuidar el dinero extra que les llegue? pero si esa es podríamos decir, la preocupación, la compartimos. Y tanto es así que nosotros estamos trabajando. Se constituyó una comisión encargada de plantear una nueva regulación de relaciones entre fundaciones y corporaciones con el Estado. Estamos también, en el marco de los proyectos de ley que se han anunciado, plantear elevar los estándares de la ley del lobby, Lo que hacerla pasa es que mucho la más oposición- estricta. lo que pasa es que la oposición quiere que se hagan valer alguna responsabilidad política un poco más sustantiva, pero Ya, está bien, pero eso no depende de usted. es Pero legítimo que se sea, pero la pregunta es ya. Los pensionados van a seguir teniendo problemas para llegar a fin de mes por una pelea política que tiene que ver con no, otro sí, aspecto. es una vergüenza hace 10 años, en todo caso. Entonces, yo es eso estoy de acuerdo con donde eso. nosotros decimos, pensemos en Chile, Pero quería preguntarle busquemos otra cosa. acuerdos que sean positivos para resolver estos problemas. ¿Sería un fracaso para el gobierno no aprobar ni un pacto fiscal ni una reforma de pensiones? Sería un fracaso para el país y No. para la gente. Sí, lo sé, pero para el gobierno en particular. Si finalmente, cuando el gobierno promueve esta iniciativa, no es porque esto es un antojo, sino que porque hay una necesidad y nos tenemos que hacer cargo de esa necesidad. Por eso insisto, cuando el presidente Boric llama a este diálogo, lo hace sobre la base de una interpelación ¿Y por qué Chile. agenda le queda al gobierno si es que no da frutos ese llamado al diálogo, por el motivo que fuere? Pero Porque tenemos- quedan 2 años y medio y uno siente que le cuesta un poco seguir avanzando. Bueno, yo sé que usted va a dar una batería de medidas, digamos, pero en el ámbito público uno lo nota un poco paralizado, digamos. Perdón que se lo diga así tan directamente, pero supongo que usted lo sabe, digamos. Pero la pregunta, yo diría que es otra, durante más de una década este país no ha resuelto el drama de las pensiones. Y ahora nosotros queremos hacer un esfuerzo fidedigno por resolver el drama de las pensiones. ¿Quiénes están disponibles a sumarse a ese esfuerzo? ¿Y quiénes van a buscar excusas finalmente para que sigan Sí. padeciendo
necesidades extremas los pensionados de nuestro país. Esa es la reflexión de fondo. Por eso, insisto, las propuestas que nosotros hemos hecho tienen el centro a las personas, tienen el centro a los ciudadanos y ciudadanas. ¿Y qué dice la UDI para mejorar que su dice calidad que de va a vida? ir al Tribunal Constitucional si presentan cualquier idea que esté contenida, aunque sea una parte de ella, cualquier idea matriz de la reforma tributaria, que contenía temas antielusión y antievasión también, la primera propuesta, cualquier cosa de aquella que propongan antes de marzo del próximo año, que van a ir al Tribunal Constitucional? Bueno, primero llama la atención que declaren inconstitucional un texto que desconocen. No, Eso dicen, se llama, si es que. eso Si es sabe que cómo se denomina prejuicio. Dicho lo anterior, nosotros vamos a tomar todos los resguardos necesarios para cumplir con los requisitos que establece la Constitución para la tramitación de esta iniciativa. Todos los resguardos necesarios, no le quepa duda. Ministro, a propósito de Constitución, usted fue uno de los protagonistas para negociar este segundo proceso. Un proceso que no fue fácil de aquilatar en el sector que usted representa. Había expertos, había bordes, había árbitros. Y para qué decir después del resultado del 7 de mayo, cuando quienes no querían este proceso constitucional se transformaron en los principales protagonistas. La cosa está difícil. Las encuestas muestran que si la votación fuera la próxima semana probablemente se rechazaría, y a estas alturas tienen que darse 3 requisitos de manera acumulativa para que eso se revierta. Uno, que el tono y forma de la discusión sea distinto al de la vez pasada. Lo segundo es que tengamos un acuerdo que, aunque no los contenga a todos, no hay un sector importante que se sienta completamente marginado o excluido. Y tercero, y no lo digo solamente en términos metafóricos, casi que el presidente de la República con José Antonio Kast se tomen de la mano para llamar a votar a prueba. A la luz de cómo está viendo usted el debate, ¿sigue tan optimista como estaba al inicio o está más bien preocupado por lo que pueda ocurrir en diciembre? Yo no sé si la palabra sea optimista, porque a mí me tocó promover el diálogo con las distintas fuerzas políticas como presidente del Senado. Y al día siguiente que se firmó el acuerdo por Chile dije claramente que esta no era carrera corrida, que no estaba asegurado el éxito del proceso y que dependía de la madurez con que los actores que participen del proceso promovieran un entendimiento sobre la base de que una Constitución no se aprueba por una mayoría circunstancial, sino que tiene que ser expresión de un amplio acuerdo y consenso en la sociedad en que se aplica. Y esa es la principal lección, tanto del proceso constituyente anterior como de la Constitución actual, que fue impuesta por la fuerza en el contexto de dictadura. Entonces, tomemos lecciones del pasado y espero que no se cometan los mismos errores. Pero ¿cómo lo está se viendo está ahora? escribiendo, podríamos decir que esta novela se está escribiendo, todavía hay páginas en blanco, hay a veces señales de preocupación y a veces hay señales de esperanza en términos de que va a primar un sentido de responsabilidad. Pero si aquí un sector quiere imponer su visión y darle rango constitucional a sus propias ideas, clausurando el debate democrático, bueno, eso no va a generar condiciones para que tengamos una Constitución que sea un factor de unidad. Y lo que digo es respecto de cualquiera. Esto no tiene que ver con las ideas de un sector o de otro. Por eso insisto que hay que aprender de las lecciones y también de los errores para garantizar que este proceso se desarrolle exitosamente. Ese aprendizaje, me imagino además que se refiere específicamente a la experiencia de la convención pasada, que fue además lo que repitió el presidente de la República como un consejo. ¿Dónde lo está viendo usted, estos peligros? ¿En qué tipo de indicaciones? ¿Simplemente en las que presentó Republicano? ¿En las que también presentó el socialismo democrático, un cierto sector de la izquierda? ¿Ve efectivamente peligro en algunas de ellas, en la aprobación de las mismas? Creo que hay indicaciones que efectivamente representan una posibilidad de clausurar el debate democrático respecto de determinadas materias. ¿Cómo cuáles? Cuando hablamos, por ejemplo, además está dentro de las bases del Acuerdo por Chile, que tiene que ver con el Estado Social y Democrático de Derecho, con provisión público-privada, y sobre la base de la responsabilidad fiscal. Ese fue un acuerdo que se estableció entendiendo que en Chile existen legítimas miradas respecto del rol del Estado, y particularmente si se deben o no consagrar derechos sociales, y en caso afirmativo, cómo se consagran esos derechos sociales. Y por tanto buscamos una redacción que en alguna medida representaba algo muy simple, que sea el pueblo de Chile el que decida. Y por tanto, elección tras elección, periódicamente el pueblo de Chile va decidiendo qué rumbo va tomando nuestra sociedad, entendiendo que tenemos un esfuerzo colectivo a través del Estado Social y Democrático de Derecho de consagrar un marco de protección social más robusto que el que tenemos actualmente. Ministro, pareciera que no me lo quiere decir. ¿Cuáles son las indicaciones que usted siente que clausuran ese debate? Las que establecen la mirada de un sector de la sociedad chilena que está consagrado actualmente en la Constitución y tratan de reponerla. ¿Cómo cuáles?
Todas las que se refieren particularmente al rol del Estado y cualquier concepto vinculado a la subsidiariedad, que no es un concepto que esté compartido en la sociedad chilena. Se refiere, por ejemplo, a la no expropiación de los fondos de pensiones, se refiere, por ejemplo, a... No, esas son específicas, pero son militantes. Le voy a mandar pero mañana salud, la lista. por ejemplo, las que consagran el tema de salud y todo eso, ¿a eso se refiere? Lo que tiene que ver con salud y todo. Precisamente el punto básico es que en la sociedad chilena tenemos legítimas diferencias respecto a estas materias. Entonces, la Constitución lo que debe permitir es el debate democrático. Ahora, si alguien considera que sus ideas son buenas, la pregunta es si son tan buenas, ¿por qué teme que estas ideas sean, concursen por el apoyo popular? Y pretende clausurar el debate democrático a través de una norma constitucional, que es el gran problema que tiene la Constitución actual, que declara a priori inconstitucionales ideas de un sector importante de la sociedad chilena, como quedó acreditado en varios fallos durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Cuando se impulsaron reformas moderadamente socialdemócratas que en cualquier país de Europa serían aceptadas y que sin embargo en Chile fueron declaradas inconstitucionales. Entonces, no repitamos el error de creer que por la vía constitucional vamos a clausurar el debate democrático. Al contrario, la Constitución debe permitir el debate democrático. Ministro, hay algo que tiene que ver con responsabilidad política. Ahora, espero que finalmente prime un sentido de responsabilidad y, por tanto, no prejuzgo. A propósito de la pregunta que usted me hace, hago la advertencia. Ya. Quiero citarle una frase en una entrevista en el diario La Tercera del expresidente Sebastián Piñera, que tiene que ver con el caso convenios, porque hablamos de la lista penal, hablamos de ética, pero no hablamos de responsabilidad política. Voy a, entre comillas, expresidente Sebastián Piñera. Quien le entrega los recursos a una institución sin ninguna historia y se los entrega de manera anticipada y sin ninguna garantía, eso no es inexperiencia, eso es corrupción o estupidez. Y tenemos además el testimonio del ex Seremi de Antofagasta, que dice que efectivamente ellos mismos llamaron a estas fundaciones. Nadie lo ha desmentido, digamos que, y sabemos cuáles eran las fundaciones, o por lo menos en el caso de Democracia Viva. Entonces, yo le quiero preguntar si usted comparte que esto es corrupción o estupidez, qué le parecieron las palabras del expresidente Sebastián Piñera, y si realmente se va a agotar la responsabilidad política en una subsecretaria. ¿Puedo agregarte una cosa para que me contesten, porque es más o menos sobre lo mismo, porque nos queda poco tiempo? Ministro, usted sabe de política mucho más que probablemente nosotros en determinadas cosas, pero hay ciertas cosas que yo sé. Yo tengo un programa que se llama Última Mirada, que recibo llamados de los políticos a veces cuando hay algo importante, los jefes de comisión, cuando se va a tratar algo, que te llaman y te dicen, ¿sabes qué? Sería interesante que me pudieras entrevistar tú por aquí, por acá, porque es interesante. Resulta que lo que nosotros nos enteramos hoy día es que hay cerca de 26.000 millones de pesos dando vueltas que se otorgaron del Estado a fundaciones para hacerle el bien a la ciudadanía, y nadie de esas llamó para informarlo. Para decir, oye, creo que me entrevisten porque tengo unos recursos fantásticos para hacer casas nuevas, tengo recursos para acá, para allá. Lo he preguntado a otro, a ti no te lo preguntaba, Mónica, si te llamaron para decir, oye, cuando recibieron 600, 700 millones para remodelar no sé qué cosa. Eso es una tremenda noticia de acción directa en beneficio de la ciudadanía. Nada, no han llamado nada. Y por eso le pregunto, a ver, para hacer el agregado a la pregunta de la Mónica, ¿qué tanto de este sistema fue invisible por alguna razón y qué tanto fue ignorado? Y volviendo a la frase del expresidente Sebastián Piñera, ¿corrupción o estupidez? Dijo él. Sí, pero a ver, Que no era inexperiencia. concentrémonos, porque son dos preguntas distintas, pero si el presidente Piñera está tan convencido de esto, la pregunta es por qué toleró que esto aconteciera en su gobierno. Y no estoy en la lógica del empate, en absoluto. Eso mismo le iba a decir. Sí, no estoy en la lógica del empate. Pero cuando nosotros detectamos brechas Lo que se ha descubierto de ese gobierno es poquitito todavía comparado con lo de este gobierno, ministro. ¿Me deja terminar, Mónica? Cuando detectamos estas brechas de vulnerabilidad, estas brechas de vulnerabilidad fueron abiertas hace bastante tiempo. Y de hecho hay investigaciones que corresponden a años anteriores, hay cosas que están bastante avanzadas, según los medios de comunicación, y hay otras que corresponden a lo acontecido en el actual gobierno y
la mayoría también radicada en los gobiernos regionales que son completamente autónomos, porque yo veo los casos que han salido en la prensa, en los materiales, etcétera, y son casos que no dependen del gobierno nacional. No, yo le estoy preguntando a los que dependen. Los gobiernos regionales son como los municipios, completamente autónomos. Entonces, cuando hay un alcalde que está metido en un problema de probidad, a todo el mundo le queda claro que el gobierno no tiene nada que ver, pero cuando un gobierno regional, como se llama gobierno regional, suena parecido, se asocia al gobierno nacional. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la normativa que ha permitido esta brecha de vulnerabilidad es la que nosotros tenemos que modificar. Lo digo a propósito, por ejemplo, de la incoherencia cronológica sobre la cual se basó en las críticas a la directora de presupuesto. Los casos, la mayoría son del año 2022 y 2021. La ley de presupuesto que se aplicó en el año 2022 es la ley de presupuesto del año 2022, que se aprobó el año 2021, cuando había otro gobierno y había otra directora de presupuesto. Yo le estoy preguntando por la entrega de recursos que se podría haber hecho con boleta de garantía, no estaba prohibido hacerlo, se hizo sin boletas de garantía. Hay fundaciones sin experiencia, le estoy preguntando por los que dependen del gobierno central, no de los otros. ¿Quién es el responsable político? Y si usted cree que es corrupción o estupidez, o no ocuparía ninguna de esas dos frases, de esas palabras. En eso estoy completamente de acuerdo con usted. Por eso he hablado toda esta noche de brecha de vulnerabilidad. Es evidente que aquí la institucionalidad y la normativa permitió que hubiera un nivel de discrecionalidad excesivo para estos hechos que generan legítima indignación. ¿Y le parece que por eso partí diciendo hace un rato que lo que teníamos que establecer es el principio de concursabilidad en el caso de las transferencias que se otorgan a privados. Por eso también en la ley de presupuesto de este año se complementó las capacidades institucionales de los gobiernos regionales para que pudieran realizar directamente algunas tareas y no tuvieran que estar delegándolas a privados. Tanto así que el año pasado fue casi el 60% y este año casi el 20%. Pero todavía es insuficiente y por eso tenemos una serie de medidas adicionales que vamos a anunciar en su oportunidad para robustecer nuestra institucionalidad, para evitar que este tipo de hechos se produzcan. Pero ¿cuál es mi punto? Mi punto es que vamos a enfrentar la corrupción, enfrentémosla todos. Y que respondan que tengan que responder independientemente de su militancia. ¿Y le parece que... O vamos a transformar esto en un tema de reyerta política que no nos impide ver el fenómeno en su conjunto respecto de cómo se fue generando esta institucionalidad que a todas luces es insuficiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el gobierno? Vamos a cumplir con nuestra obligación y por tanto vamos a promover reformas legales sustantivas y esperamos que tengan apoyo transversal. Vamos a acoger también reformas que han propuesto parlamentarios de oposición y de gobierno, con los cuales yo me reuní en los últimos días, para que tengamos una institucionalidad que sea mucho más enérgica en esta materia. Muy poco tiempo, pero muy breve. ¿Le parece que la directora de presupuesto es la mejor directora de presupuestos del regreso a la democracia, lo que equivale a blindarla políticamente y decir que no tiene ninguna responsabilidad política en estas brechas de vulnerabilidad, como usted la llama? Yo le pondría otro nombre, pero en fin, le cedo el derecho. A ver, los hechos de corrupción se llaman actos de corrupción, punto. Son hechos corruptos. La responsabilidad administrativa se llama responsabilidad administrativa. Lo que permite, esto es como el gato cuidando la carnicería, que se produzcan este tipo de situaciones es lo que llamamos brecha de vulnerabilidad. Falta la responsabilidad política. Pero esto no es irrelevante. Cerrar la brecha de vulnerabilidad es para evitar que se produzcan estos hechos. Entonces, respecto al pasado, investigación, justicia, respecto al futuro, cerrar la brecha de vulnerabilidad. ¿Usted comparte ese juicio del ministro Marcel respecto de la actual directora de presupuesto, que es la mejor desde el año 90 hasta la fecha? Tengo la mejor opinión de la directora de presupuesto. No es esa la pregunta. La mejor. Así de simple. De las que, que yo los conozco a todos. Mario Marcel tiene más experiencia que yo. A mí no me ha tocado interactuar con todos los directores de presupuesto. Sí comparte importante. Le quiero decir que realiza un trabajo serio, profesional y ejemplar. Y por eso considero muy injusto la incoherencia cronológica de la cual ha sido víctima cuando se le imputa responsabilidad respecto de hechos que, insisto, acontecieron bajo una ley de presupuesto que fue discutida en el gobierno anterior. Y es más, todos los que fuimos parlamentarios en su momento lo votamos favorablemente, deberíamos ser al menos mínimamente autocríticos al respecto. Pero esto es sacar ventaja, ese es mi punto. Yo no quiero desmerecer la importancia de los hechos, pero sacar ventaja y política respecto de este tipo de situaciones a mí me parece que no es una conducta adecuada. Se nos acabó el tiempo y le quiero agradecer por haber estado con nosotros hoy día en Tolerancia Cero.
Gracias a usted. Muy buenas Y, noches, y ministro. Mónica, le voy a... No, mire, después le voy a dejar un... Este venía con nombre, ya. a ver qué. No, le voy a dejar unos documentos que yo creo que le van a interesar a propósito de las preguntas que me hizo, pero como el tiempo... ¿Viene la responsabilidad política en los documentos? Como el tiempo... ¿Viene la respuesta a la responsabilidad política ahí o no? Estamos hablando de cómo tener una institucionalidad Súper. adecuada Me para interesan todos esos documentos. que estos hechos no se vuelvan a producir, que es lo que realmente importa. Para ello también es clave que los que metieron las manos respondan ante la justicia. Eso sí. Y que Porque los eso sienta un precedente. Hacemos también, una de ese pequeña sentido, pausa conductas. y volvemos. Estamos de vuelta y ya tenemos al segundo entrevistado de esta noche, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Le cedo la palabra a Jorge. Buenas noches, alcalde. Más allá de su rol edilicio, le quiero preguntar y continuar el debate que teníamos con el ministro Elizalde, porque primero, usted está en una elección interna de Renovación Nacional. Segundo, la última encuesta CEP lo mostró particularmente bien posesionado. Y por lo tanto, quiero partir escuchando su reflexión respecto de cuál debería ser el rol de Renovación Nacional en este momento respecto al gobierno. No solamente a propósito de la reforma tributaria o el pacto fiscal, la reforma previsional, la sensación, como decía Daniel hace un rato, que está todo parado, que quedan 2 años y medio por delante y la sensación que nada avanza, y sin embargo los responsables de una élite política tienen también que responderle a los ciudadanos, más allá de sus diferencias y más allá de sus reyertas. La UDI ha tomado una posición más cercana a republicano en el último tiempo, y yo imagino que estos temas son parte justamente del debate y de la elección en la cual usted participa. ¿Cómo ve el rol de Renovación Nacional en este escenario? A ver, bueno, primero decirte que efectivamente estamos en un proceso interno. Yo me he involucrado en esta oportunidad, cosa que no había hecho antes, porque de verdad quiero que la gente vuelva a creer en la política, ¿ya? Y la verdad es que desde los municipios tenemos un contacto permanente con el dolor, con las necesidades de la gente. Entendemos que el territorio es importante y que las discusiones en nuestro país no pueden seguir desconectadas de las verdaderas necesidades, ¿ya? Y en ese sentido creo que es fundamental que Renovación recupere un protagonismo en la escena política nacional. Cuando uno ve la CEP y ve que Renovación hoy día está en el 5º lugar, es tremendamente doloroso ver un partido que fue parte importante de la historia de Chile durante las últimas décadas y que lamentablemente hoy día está sumido en disputas internas. Entonces, el primer llamado es a construir unidad. Creo que eso es fundamental y por eso la lista que preside Paulina Núñez es la que yo estoy apoyando, porque considero que es la manera en que vamos a poder reconstruir el espíritu, retomar la mística de Renovación Nacional, pero con un sentido, que ese sentido es construir un Chile más justo, con progreso, con libertades, pero no olvidarnos de las verdaderas necesidades de la gente. A mí me parece increíble, por ejemplo, en el tema pensiones, ¿ya?, que llevemos años discutiendo y que estando un acuerdo, existiendo, hoy día existe un acuerdo. El acuerdo es que se va a recaudar un 6%. Se sabe quién va a poner ese 6%. Y sin embargo no se está recaudando. Porque todavía no se ponen de acuerdo en cómo se va a distribuir. Si va a ser con solidaridad, sin solidaridad. Yo creo que una responsabilidad con las chilenas y los chilenos es que el sistema político se ponga de acuerdo inmediatamente en empezar a recaudar ese 6%. Y si no se ponen de acuerdo en 2, 3, 4, 5 meses, señores, que la misma ciudadanía entonces elija qué va a hacer con su plata. ¿Cómo es posible que en Chile todavía no haya una reforma de pensiones después de tantos años? La gente, la primera prioridad que uno ve, por ejemplo, en la CEP, es que tienen incertidumbre de qué va a pasar con su pensión cuando jubilen. Pero es que eso se hace por ley, entonces por ley hay que decidir a dónde van las pensiones. La pregunta es, ¿usted cree que Chile Vamos debiera ceder en algo? Porque parece, el gobierno quisiera que todo vaya a solidaridad, el 6%. Chile Vamos quisiera, o la oposición completa, que todo vaya a las cuentas individuales. ¿Cree usted que debieran ceder ambos y encontrarse en un punto intermedio? Porque hay algunos que dicen no, o todo a la cuenta individual en su sector o nada. ¿Cree usted que podría cederse, ir una parte a solidaridad? Lo que pasa, Mónica, es que mira, esa discusión
es la que tiene frenada la solución que necesita Ya, por Chile. eso quiero saber su postura respecto a la solución. Por eso, mi postura es Ya. que si el sistema político representativo, que tiene que representar a la gente, porque es una democracia representativa, no logra representar los intereses de las personas y llegar a un acuerdo, entonces transfiere la decisión nuevamente a la gente. Ya, pero igual El tendrían que, poder radica en la crear, gente. tendrían que crear en el fondo una arquitectura para que la gente pudiera decidir a dónde va. Yo le quiero preguntar su postura Pero es que eso respecto no me a este parece tema. descabellado, Ya, Mónica, porque ok. no podemos seguir esperando ¿Está 10 hablando, años más. ¿Está hablando de plebiscitos, por ejemplo, como son Por en Suiza o cosas así? ejemplo, digo que si el Congreso... A ver, mira, ¿cuál es la uno de los pregunta, principales...? es que la pregunta es previa. ¿Usted está de acuerdo Sí. con lo que ha dicho la derecha, que es 6-0 o nada? Porque esa es más o menos, digamos, lo que la derecha y su partido ha dicho. 6 para cuentas individuales, 0 para solidaridad. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿O no? ¿Usted negociaría un 4-2 o un 2-4, por decir algo? Mire, mi postura, le voy a explicar el tiro. Mi postura, ¿ya?, es que efectivamente el Estado debe tener políticas redistributivas, ¿ya? Que el Estado debe de generar asistencialidad. Y si no, miremos la última CACEN. Lo importante que fue las transferencias directas que desde el Estado llegaron a las personas, ¿ya?, repercutiendo directamente en la superación de la pobreza, con índices que no habíamos visto nunca en nuestro país. Sin embargo, tengo una crítica a eso, ya que después se las puedo indicar. Mi postura personal es que cada uno es dueño de sus recursos, ¿ya? Y que el Estado debiera generar políticas redistributivas y solidaridad a través de los impuestos generales de la nación. Espéreme. Como no hay acuerdo, como no hay acuerdo y no van a llegar a acuerdo, creo yo, entonces, señores, no puede ser que la gente esté observando este debate allá, ¿no es cierto?, en las antípodas, ¿ya?, en vez de que la decisión baje nuevamente a la ciudadanía, O sea, no está y sea el dispuesto a- ciudadano el que decida. Si no se ponen de acuerdo, yo lo que haría, usted me dice a mí, si usted estuviera en Renovación Nacional, lo que yo haría es, como no hay un acuerdo en el Congreso, que entonces la gente decida lo que quiere hacer con su plata. Pero es que si es que Renovación Nacional se allanara a hacer un 2-4, por decir algo, podría haber acuerdo, como estuvo a punto de haberlo, se dice en el gobierno pasado. Solo digamos. me estoy poniendo en el escenario que usted me estaba indicando, que es que no habiendo acuerdo, lo que quiero decir es, no Pero nos es que no hay olvidemos acuerdo, en pues, dónde radica el poder. pero es que El no poder hay- radica en la no hay gente. acuerdo. Pero es porque que hoy nadie día no hay cede, acuerdo po. en parte porque la derecha quiere un 6-0 nada. Así como ayer no hubo acuerdo porque la izquierda, digamos, no quiso ceder en el gobierno anterior. Entonces la pregunta es si es que Renovación Nacional no debería allanarse a algún acuerdo que no sea 6-0. Escúchame, yo estoy de acuerdo en que exista solidaridad, estoy de acuerdo en que evidentemente tengamos políticas asistenciales. Como alcalde lo vivo permanentemente. Si el municipio no tuviera políticas asistenciales, ayuda a los microempresarios, a las mujeres emprendedoras, a las jefas de hogar, ¿ya?, la pobreza sería todavía más dura, sería un sufrimiento superior al que estamos viendo hoy día, ¿ya? Que dicho sea de paso, perdón que haga el paréntesis, me parece insólito que todos anden jactando de que bajó la pobreza, ¿ya?, cuando tenemos la mayor cantidad de personas en campamentos en nuestro país, ¿ya?, desde el año 96, ¿ya? Tenemos un problema serio para que la gente llegue a final de mes. Cuando tú le preguntas a las personas cuáles son sus preocupaciones, no solo la pensión, sino que poder pagar sus deudas, no enfermarse, ¿ya?, porque no sabe cómo va a pagar la cuenta de una clínica privada, porque resulta que el sector público lo sigue teniendo en listas de espera. Entonces, de verdad que la pobreza está pegando fuerte, ¿ya? Entonces, es un espejismo que haya disminuido la pobreza en nuestro país. Lo único que se produjo fueron más transferencias, pero no hay incentivos claros al empleo, al crecimiento económico, a la inversión, y si eso no llega rápido, vamos a tener un Estado que no va a poder cumplir sus obligaciones. Alcalde, en el gobierno pasado estaban dispuestos a 3% y 3%. No había PGU, me va a decir usted, como contestan siempre. Pero separaron los proyectos y por un lado iba la PGU, por otro lado el 3 y 3. ¿En qué momento se dijo públicamente, cuénteme, qué dirigente dijo, si aprueban la PGU, ya esta idea de que vaya 3 y 3 no es necesario? Porque en ese momento se seguía proponiendo, a pesar de que estaban con la PGU, el 3 y 3. ¿En qué momento dejó de ser válida la propuesta del propio gobierno en ese momento de 3% solidaridad y 3% a capitalización individual? Sabiendo que estaban creando la PGU, seguían proponiendo eso. ¿En qué momento dijeron, si aprueban la PGU, ya esto no corre? Ya, perdón que yo, y en esto no me quiero correr de la respuesta, quiere decir que se quiere correr. pero quiero ser bien franco. O sea, yo hoy día cumplo funciones exclusivamente como alcalde.
Yo estoy tratando de ingresar en este tipo de toma de decisiones porque me parece importante representar lo que estoy viendo en las calles, lo que estoy viendo todos los días con mis vecinas y vecinos, y lo que me ha tocado también ver, por ejemplo, y por eso quiere llegar a la moneda. En Cañete el día de ayer, ya hablando con las vecinas, los vecinos y la gente, ¿no es cierto?, de Renovación Nacional, el sufrimiento que tienen con la violencia, con situaciones de terrorismo, con las quemas de iglesias, con las quemas de colegios. Recién van a inaugurar un colegio que habían quemado el año 2020, Alcalde. cuando lo iban a inaugurar un mes antes, Alcalde, lo queman. ¿Usted quiere ser presidente? ¿Va a ser candidato por su partido? Porque Es que ha sido mencionado tanto en la encuesta como por dirigentes de su partido. ¿Usted está en esa carrera? ¿Está disponible o no? Usted Es sabe, una carrera larga, como usted sabe. Digamos. ya, yo no sé si usted sabe que tengo un pecado de origen. Sí, no ya, nació. ya, No ¿cómo? nació en Chile. Claro, Es que he entonces... escuchado muchas teorías respecto a eso, si que usted está impedido o no. Es que parece que No sé no, si está parece que no va a impedido estar o no, pero no, decirle simplemente- yo creo que no va a estar impedido porque le van a cambiar la Le van a cambiar la Constitución. Constitución. No sé si la van a cambiar, pero solamente sí le puedo decir es que esté donde esté, lo que me interesa es esto que le estoy diciendo a usted hoy día, ¿ya? No perder la conexión ya, con pero la ahí sí que gente, estudió no, pero no perder la Falcone, conexión con la alcalde. gente y seguir trabajando porque de verdad nuestro país consolide sus libertades, porque Alcalde, creo que no sí, podemos se lo retroceder en preguntamos de otra libertades. forma entonces. Dígamelo. Si se cambia la Constitución y se elimina ese impedimento, ¿usted estaría disponible para ser el candidato a Todo esto, Renovación Nacional? política ficción. No, no, yo le voy a no es decir, nada ficción, porque yo le voy a está decir que la me SEP de sentiría, tercero. a ver, pero cómo no Sí, me voy a estaría sentir, disponible. cómo no me voy a sentir honrado, me sentiría honrado, Ya. ¿ya? No solo de que quienes comparten el trayecto, la historia política de todos estos años de uno trabajando en la calle, ¿ya? A uno obviamente le pidan, ¿no es cierto?, una responsabilidad de esa naturaleza. Por cierto. O sea, pero estaría sin embargo, disponible. pero está claro, Sí. pero eso es política ficción Ya, completamente. espérate, ¿y estaría disponible a ir a una primaria con Evelyn Matei, Rodolfo Carter? Es que cuando usted pregunta estaría disponible, quiero hacer una corrección con A humildad. ver. ¿Ya? Yo sí creo en las primarias. No es que esté Por eso. disponible para ir a la primaria. ya. Yo creo que las cosas se tienen que resolver con primaria. Las cosas se tienen que resolver con participación Súper. ciudadana. ¿Y cómo no pasó pueden Antonio existir, Kast también? no puede existir élite política y no pueden entrar candidatos por las ventanas. ¿Y el No pueden expresidente? existir grupos de poder que terminen imponiendo a su candidato. El expresidente Piñera hoy día habló de una primaria amplia del mundo republicano hasta el mundo demócrata. ¿A eso a usted le parece una buena idea? Mira, yo al respecto lo que quiero ser bien claro es que para mí hay cosas que son intransables. ¿Ya? ¿Estamos? Yo creo que hay que condenar la violación de los derechos humanos. ¿Ya? No puede existir violación de los derechos humanos por ningún sector político. ¿Ya? Creo que además no podemos retroceder en libertades, pero junto con no retroceder en libertades es muy importante la construcción de mayor equidad en nuestro país. Es importantísimo buscar la forma de poder redistribuir mejor, de generar políticas públicas en donde, por ejemplo, nos preguntemos, ¿ya?, cuál va a ser el próximo Nobel de Chile. Si vamos a tener un Nobel en ciencia, un Nobel en medicina, por Pero ejemplo. para Cosas que traducirlo- hemos perdido la brújula. Para traducirlo- Todos los Pero, días estamos alcalde, en el conflicto parecía puntual uno. político. Estamos todos los días en un conflicto puntual político. ¿De quién se dijo la cosa más atroz? En vez de estar pensando en el futuro A ver, de pero Chile. desde ese Simplemente punto- para ponerlo en castellano, porque lo que usted me acaba de decir, salvo que yo lo esté sobreinterpretando, Es que y sin usted me republicano corrige, es que esto es sin republicano. No, Porque acaba de decir lo de la condena a las violaciones a los derechos humanos, que eso es con nombre y apellido, y lo de la equidad. Efectivamente, usted es un alcalde, queda todavía tiempo para la elección presidencial. Los partidos, o casi todos los partidos de la oposición, tienen un candidato, con excepción de Renovación Nacional, que, como usted bien apunta, es un partido que ha ido perdiendo liderazgo. Usted dice que está disponible, que le gustan las primarias. La pregunta es, ¿usted estaría dispuesto no solo a ir a una primaria? ¿Usted siente que la coalición que debería representar a los intereses que usted defiende debería incluir a republicanos, sí o no? Construyendo un acuerdo político, ¿ya?, en donde existan mínimos comunes. Y esos mínimos comunes, insisto, son la construcción de más equidad, un Chile más justo, donde claro que tengamos fuerza para combatir la delincuencia, que hoy día es un flagelo atroz, porque termina pegándole más a la gente más pobre de nuestro país. Y algunos creen que no, que en realidad le pega a los más sea, ricos. como un es estatuto de mentira. garantías para Al que más le republicano, pega, una cosa así. no, un acuerdo, un plan de gobierno. Un plan de gobierno, y por supuesto que me encantaría, ¿ya?, gente como amarillos, ¿ya?, o demócratas. Los considero personas no solamente íntegras, ¿ya? Y cuando uno escucha muchas de las cosas que ellos han planteado, me parecen tremendamente razonables, ¿ya? Cuando uno escucha a un Christian Barken, por ejemplo, ¿ya?, me parece que es una persona de análisis profundo que puede hacer un gran aporte. Pero si ellos no están disponibles, bueno, hay que buscar alianzas Déjeme- que te permitan darle estabilidad a un gobierno. Usted- Tengo que hacer una usted- aclaración técnica que me mandaron
colaboración de WhatsApp, una mala noticia para usted porque el borrador no tiene solucionado que el que no nace en Chile no es chileno. Yo sé que no lo tiene considerado, y las enmiendas por eso le digo que es algo ficticio el análisis, pero igual todavía no quería eludir la respuesta. No sé si Republicano va a querer. Porque usted iba a creer que yo le estaba eludiendo la respuesta. Yo vengo aquí sin ningún límite de preguntas. Déjame hacerte dos preguntas porque es bien interesante. Tú hablaste aquí explícitamente de las violaciones de derechos humanos, que estas cosas no pueden ser. Tú estás, si es que asumes una posición de liderazgo más frontal en Renovación Nacional, ¿estás dispuesto a seguir la sugerencia del presidente de la República de hacer una firma de un estatuto de protección y de defensa de la democracia para que no vuelva a haber, por ejemplo, un golpe de Estado en Chile? Mira, porque le contestaron que no, varios. Pero primero, lamentablemente, nuestro país se ha visto envuelto ya en riesgos democráticos a lo largo de su historia varias veces, ¿ya? Por tanto, yo creo que es fundamental tener acuerdos. Creo que el presidente había planteado dos puntos. Sí. Creo que hay que agregarle varios puntos más, ¿me entiendes o no? Porque lamentablemente el deterioro de la institucionalidad, ¿ya? Cuando tú empiezas a horadar la institución, ¿me entiendes o no? Sea cual sea, si no es poder judicial, legislativo, ¿no es cierto?, ejecutivo, de alguna manera también empiezas a generar lamentablemente un daño que es irreversible, ¿ya? Y yo creo que lo que hay que cuidar hoy día es la democracia. Cuando tú ves, no me acuerdo si era el 49% de la gente que hoy día le está dando lo mismo, vivir o no en democracia, me parece gravísimo. ¿Me entiendes? Pero por eso te hago la pregunta. Entonces me pongo en el pellejo de esas personas. Sí, pero me pongo en el pellejo de esas personas. ¿Qué le pasa a esas personas? Ven, como decíamos antes, no hay acuerdo de las pensiones. Señores, entonces yo digo, si no se ponen de acuerdo las pensiones en el Congreso, que la gente tome la decisión. Tenemos un problema con la delincuencia. Estamos hablando de que tenemos un sistema procesal penal garantista, ¿ya?, que lamentablemente, si bien es cierto, avanzó en algunos aspectos, hay en otros que no ha logrado ser contundente y la impunidad hoy día está haciendo un daño tremendo, ¿ya? Entonces, tienes el narcotráfico instalado, ¿ya?, que además de tomarse el territorio, va a tratar de tomarse la institucionalidad. Por ejemplo, la cifra que salió la semana pasada, 18 fiscales se tuvieron que cambiar de domicilio por amenazas, ¿me entiendes? Entonces, cuando estás viendo un deterioro de la seguridad en el país de esa envergadura, también esto amerita acciones extraordinarias contra esa delincuencia que pone en riesgo la democracia. Y usted comparte la frase de... Hay que decir que Carlos Larraín está en la lista de la competencia en la interna Renovación Nacional. Está en otra lista. En la de la competencia. Son tres listas. Sí. En una de las dos puedes. En la de María José Gatica. Él habló en el pasado y repitió, cuando se refiere en el fondo a quienes están en el gobierno, dice que los inútiles y subversivos están preparando un golpe de Estado. Quiero saber qué le parece que se califique a adversarios políticos como inútiles y subversivos y si usted cree que están preparando un golpe de Estado. A ver, yo no comparto nada esa declaración, ¿ya? Además que creo que justamente una de las cosas que Chile necesita hoy día es cambiar el tono. Creo que uno de los pecados que acompañan, por ejemplo, al ministro Jackson es haberse creído con una superioridad moral sobre el resto. Y cuando tú te refieres a otros que son inútiles, ¿ya?, ¿vamos?, o que tienen esa finalidad, a mí me parece que no son los términos. Pero bueno, cada uno tiene que hacerse responsable de sus palabras. Yo por lo menos no lo comparto, ¿ya? Y lo que creo que es al revés. Lo que hay que hacer es sacar la soberbia, ¿ya?, que lamentablemente hemos visto que se ha instalado en la moneda, y lo que necesitamos es diálogo, es sentarnos a dialogar y buscar soluciones. ¿Valora lo que ha hecho el gobierno en materia de seguridad y la ministra Toá particularmente? Mira, creo que ha tenido una actitud, ¿ya?, muy positiva, pero creo que los resultados, ¿ya?, no acompañan esa actitud, ¿entiendes? Ya creo que hay que tomar decisiones más profundas. Lamentablemente, cuando tú ves que aumentó un 54% los homicidios durante los últimos 5 años en nuestro país, cuando observas que el mismo gobierno informa en su plataforma, ¿qué más habría que hacer, digamos? El 75% de aumento de los delitos en robos con intimidación. ¿Y qué más habría que hacer? 3 medidas. Mira, primero creo que hay que fortalecer el Ministerio Público, ya la Fiscalía, ¿no? Tenemos un problema de fiscales saturados de pega, tenemos un problema también de un sistema garantista que, por ejemplo, cuando un fiscal
necesita tener una medida intrusiva, por ejemplo, por un secuestro, ¿ya? A pesar de que tenga el apodo de quien pudiera ser el responsable y tener secuestrada a una persona, ¿ya? No puede hacer la medida intrusiva si es que no tiene una autorización y tiene que dar el nombre completo, el RUT y el domicilio de la persona que supone que pudiera ser quien tiene secuestrado a una víctima. Te estoy dando un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué te quiero decir ahí? Más facultades para el Ministerio Público. Más facultades para el Ministerio Público. Perfecto. Porque, por ejemplo, para enfrentar el terrorismo tienen ciertas flexibilidades, pero para enfrentar, por ejemplo, el secuestro que han ido increciendo en nuestro país, ¿ya? Lamentablemente, no tienen esas facilidades. ¿Qué otras medidas? Mira, creo que hay que claramente desde la prevención desde la prevención social hacer un trabajo profundo. Hoy día tienes lamentablemente dividido nuestro país con municipios que administran pobreza, ¿ya? Municipios que donde hay más necesidad es donde hay menos recursos para invertir en políticas públicas para ayudar a esas familias a salir adelante, pero fundamentalmente creo que hoy día hay que enfrentar al narco, ¿ya? Y al crimen organizado, también paréntesis, al crimen de cuello y corbata, etcétera, que esté apuntando al narco es porque ellos están destrozando el tejido social. ¿Lo que ha hecho el alcalde Carter en su municipio con el mundo narco le parece bien, una buena señal? Creo que es una buena señal, pero obviamente insuficiente, pero creo que es una buena señal, porque también es bueno que vean a las autoridades alineadas en combatir el narco. Aquí lo que creo que es muy importante es que estén todos claros quiénes están enfrentando, ¿ya? Un problema que hoy día está destrozando los tejidos sociales, está consumiendo a muchas personas, lamentablemente, con la dependencia en las drogas, y también una corrupción que genera el narco tratando de comprarse a la gente de alrededor, ¿me entiendes? Para que se queden callados. ¿De quién es más cercano a usted? ¿O a quién le parece más afín o mejor alcalde o más cercano ideológicamente, Evelyn Matei o el alcalde Carter? Mira, ¿Quién sería mejor candidato ellos dos? No, es que sería muy injusto en este momento calificar a uno o a otro como mejor, ¿me entiendes o no? Lo que sí creo es que ambos tienen un tremendo potencial, lo han demostrado, y lo han demostrado trabajando, y eso me parece muy bien. Evelyn Matei dijo que ella no iba a aguantar ni un retroceso, se lo preguntaban a raíz de ciertas posturas de republicanos, en derechos de mujeres. Entre otros, dijo que le parecía inaceptable esta idea de intentar, si es que tuviera mayoría en el Congreso, derogar el aborto en 3 causales. ¿Cuál es su postura? ¿Qué le parece que republicanos digan que si tuviera mayoría en el Congreso trataría de derogar esa ley? Mira, yo creo que aquí hay que tener estatura de estadista, ¿ya? Y uno no puede llevar, así como por ejemplo estamos viendo al gobierno hacerlo hoy día, ¿ya? Y por eso tiene tanto rechazo, y tratar de imponer sus propias convicciones. En una democracia hay que entender que hay diversidad y esa diversidad se tiene que respetar. O sea, ¿usted no derogaría, no apoyaría la derogación de la aborto en 3 causales? Yo creo que lo que el pueblo de Chile ha establecido uno lo tiene que respetar, aunque en las convicciones personales uno está en contra, ¿ya? Yo estoy en contra del aborto, ¿ya? Pero eso no significa, ¿ya?, que uno tenga que llegar y decirle a la gente lo que tú vas a hacer o lo que tú no vas a hacer. Porque también ha habido aquí un avance histórico en nuestro país y la democracia liberal. La democracia liberal, ¿ya?, que finalmente se impuso el Estado-Nación sobre la monarquía, sobre un rey de suelo que le decía a la gente lo que tenía que hacer o no hacer. Ahora, lo que ha hecho el republicano es que de tener mayoría parlamentaria para hacer algo así, digamos, ¿no? En esa misma silla donde tú estás, Manuel José Osandón dijo que él estaba en desacuerdo con que Renovación Nacional fuera parte de Chile Vamos. Entre otras cosas porque tenían todo este tipo de problemas. ¿Tú también estás en desacuerdo? Mira, lo que pasa es que no te sirve tampoco andar de ermitaño, ¿no es cierto? Si Renovación se transformara en un ermitaño, ¿ya?, en un individualista que solo trata de imponer sus lógicas y se aísla de todos, finalmente no se construyen los grandes acuerdos. Y yo creo, y una de las cosas que de alguna manera también puedo aportar, no solo a Renovación, sino que aportar en el ambiente político nacional, ¿ya?, es que cuando dirigí la Asociación Chilena de Municipalidades, ¿ya?, justamente construimos acuerdos entre personas que pensábamos muy distintos, pero fueron acuerdos que lo que fueron consolidando son espacios de diálogo, soluciones pacíficas de los problemas y evitar que la violencia se apoderara de nuestro país todavía de una manera más riesgosa para la democracia. Si nosotros vivimos un conflicto, ¿ya?, que fue demasiado riesgoso, y hay que decirlo, en el estallido social, y nosotros construimos una alternativa de salida que incluso se antepuso a la solución que estableció el Congreso, ¿ya? Entonces, generamos un espacio que creo que aportó a la democracia y es algo de lo que la gente valora en su casa.
Alcalde, me voy a aprovechar de la pregunta de Fernando y de la oferta que usted hizo de pregúntenme lo que quieran. ¿Por qué se deterioró, ¿por qué se deterioró tanto su relación con el senador Osandón, que fue su antecesor en la municipalidad? Usted era una suerte así como de su pupilo, eran casi pin y pon, y cada vez que el senador puede... le toca la oreja, por decirlo de manera bien elegante. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, pregúntele a él por qué hace eso. Yo simplemente, de verdad que durante los últimos 20 años he sido parte de un equipo. Quiero aprovechar esta instancia también de agradecer a las funcionarias y los funcionarios municipales que han estado detrás de todo este esfuerzo durante todos estos años, porque cuando tú miras el Puente Alto que nosotros recibimos, ¿ya?, hace un par de décadas atrás, y miras el Puente Alto de hoy día, te das cuenta de un salto cualitativo gigante. El Puente Alto que recibió de Osandón, está diciendo usted. No, lo que sucede es que es que tal vez ustedes no saben que yo justamente, yo soy parte del equipo de Osandón desde que Osandón asumió en la alcaldía. Sí. ¿Ya? Entonces, por tanto, usted es parte, esto es parte de una historia larga, por decirlo así. Me refiero que somos un equipo. Y por eso somos un equipo. Sí, ¿Por qué se ha deteriorado la relación? Sí, pero solamente para que la gente no crea que cometí un error o que me estoy adjudicando cosas que no me corresponden. Cuando lo refirieron desde la época de Osandón. Solamente decir de que tanto el gobierno comunal de Osandón como el gobierno comunal de Codina, ¿ya?, de alguna manera construimos un camino de desarrollo, ¿ya? Yo fui funcionario y fui también concejal. En ese tiempo fui primera mayoría y logramos tener un consejo municipal, obviamente, que colaborara con la gestión, ¿me entiendes o no? ¿Y qué pasó? No, pero nosotros seguimos trabajando juntos, ¿ya? De hecho, hemos tenido reuniones el último mes, un par de reuniones, y obviamente también siempre las amistades a veces pasan por mejores y peores momentos, pero es algo súper natural. Pero son amigos, diría que son amigos. Sí, los dos entendemos, ¿ya?, que aquí hay un proyecto que tiene una quilla superior a los vientos y las mareas del momento, ¿ya? Y lo importante es continuar con la gestión que nosotros hemos tenido, construir equidad, construir justicia social, pero también entender que tenemos que ir modernizando. Quizás se lo pregunto de otra manera. El hecho de su éxito como alcalde, de su mayor figuración pública, mucho más de la que hoy día tiene Osandón, a lo menos en la encuesta, ¿eso no influyó en esta distancia? O sea, si eso le afecta a él, yo creo que de verdad es injusto que yo responda por otra persona. Deberían preguntárselo a él la próxima vez que venga. No, yo le tengo un inmenso cariño, ya es un senador de la República, aunque además creo que justamente hay que predicar con el ejemplo. Ya lo respeto y por lo tanto también, obviamente creo que hay que seguir construyendo para adelante. Chile nos necesita unidos. Eso es lo único que yo le puedo decir. Justo dijo unidos, y vienen los 50 años del golpe y parece que respecto a eso no estamos muy unidos. Entonces quisiera, le escuché, no me acuerdo si a Jorge, a Daniel, o a ti, bueno, no sé, bueno, a algunos se lo escuché, o a Covarrubias, no sé, pero usted no podía, no, a Covarrubias no dice. Usted es muy joven, así que no podía votar para el plebiscito del 88. Es que con eso me ayudo yo también. Usted no podía votar en el plebiscito del 88 porque tenía... ¿Cuánto tenía? Yo nací el 74. Por eso, imagínese, pero es más viejo que yo. Ya, no podía votar en el 88. Pero muchos dicen que una es la discusión respecto al golpe, pero la pregunta es, ¿cómo después de transcurrido todos los años de dictadura, cuando vino el sí y el no, hubo gente dispuesta a votar que sí, a que continuara 8 años más Pinochet? ¿Usted entiende que haya gente que haya votado que sí? Mire, la verdad es que uno tiene que entender que cuando habla de respetar la diversidad, tiene que ser cuando la diversidad está a favor de uno o cuando está en contra, ¿ya? Entonces, de verdad es que haya habido gente que estuvo por el sí, solamente nos hace entender de que la gente en su sano juicio toma decisiones y uno tiene que respetarlo y no tratar de imponerle al ciudadano las verdades que uno quiere que ellos... o sea, en realidad yo siento que de alguna manera, sobre todo desde el espectro político y particularmente desde la izquierda más radical, habitualmente, entiéndase Partido Comunista por ejemplo, se trata una y otra vez de decirle a la gente qué es lo que la gente tiene que hacer y qué es lo que la gente tiene que aprobar y qué es lo que la gente, ¿no es cierto? Y de verdad que yo creo en la libertad. Entonces, señor, usted tiene la misma legitimidad que yo para pensar a favor o en contra de algo. Lo único que le pido es, primero, que sea sin violencia, ¿ya? Porque si no, no nos vamos a entender. Porque además de todo, si usted puede aplicar violencia, el problema está en que en algún minuto puede tener una respuesta, ¿ya? Y ese es un problema.
porque finalmente comienzas a construir una sociedad que se entiende, lamentablemente, desde la agresión. Y yo no creo en eso. Yo soy más de Gandhi, ¿no es cierto? No hay camino para la paz es el camino, ¿ya? Y creo que ese tiene que ser... Gandhi Codina a partir de mañana. No. Mahatma Codina. Pero que ¿sabes qué pasa? Que lamentablemente hemos perdido la altura de tratar de sembrar en ciertos principios, ¿me entiendes? Y cada uno está defendiendo su nicho en cada una de las discusiones semanales. ¿Cómo destruyes? ¿Cómo le quitas legitimidad al otro? No, yo creo que aquí necesitamos grandes acuerdos para enfrentar las pensiones, la delincuencia, el miedo de la gente a tener enfermedades y no saber cómo van a salir adelante o las deudas. Entonces, de verdad, si no lo hacemos rápido, la gente va a seguir perdiendo la confianza en el sistema político. Si pierdes la confianza en el sistema político, manoteas cualquier solución. ¿Y a qué vamos a llegar? A un autócrata, ¿ya? Que sería incluso, ¿ya?, con todo lo malo que es, tal vez un paso menos malo que derivar en situaciones todavía más peligrosas de enfrentamiento, porque ¿Como no Bukele, sabe por ejemplo? Perfectamente, lamentablemente, ¿ya?, cuando tú tienes la delincuencia desbandada como está hoy día, ¿ya?, a mí me impresiona. O sea, el otro día miraba las tasas de homicidio en nuestro país. Hay comunas como Arica, Recoleta, Calama, triplican la tasa de homicidios que tenemos en Puente Alto, que obviamente a mí me preocupa Puente Alto y obviamente creo que hay que hacer mucho más, y le entregamos radiopatrullas nosotros financiadas con fondos municipales a carabineros para que pudieran llegar a los llamados de la ciudadanía, porque no tenían vehículos para llegar a los llamados. ¿Me entiendes? Estamos ahora financiando 3.000 cámaras de seguridad para los pasajes, para que la gente las monitoree desde su celular y nos colabore con el monitoreo y nos avise al 1487, que es el fono municipal, si ven situaciones sospechosas. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? En la práctica, de verdad que si no hay una solución al tema de la delincuencia, la gente te está diciendo, estoy dispuesto a ceder en mis libertades para que combatan a estos delincuentes y me lo saquen de encima porque no me dejan disfrutar mis libertades. Entonces, en la práctica, estoy preso en la noche. Y ahora más encima, se están atreviendo a entrar a las casas. Porque ya hemos visto algunos casos en que ingresan al domicilio, agreden a toda la familia completa, y eso es inaceptable. Entonces necesitamos más contundencia de la respuesta del Estado para enfrentar la delincuencia, que es una cosa que la gente echa de menos, y yo lo echo mucho de menos. Bueno, se nos acabó el tiempo. No te puedo creer. Oye, ¿me hay 30 segundos? ¿30 segundos? Sí, ¿puede ser? Ya, porque tú igual pides siempre un minuto de confianza. ¿Puede ser 30 segundos de confianza? ¿Ah? 30 segundos. Sí, no, solamente, ya que ustedes tocaron este tema al comienzo, hablarle a quienes integran Renovación Nacional y decirle que mi único sueño es que nuestro partido vuelva a ser un partido gravitante, pero construyendo en el diálogo, en los acuerdos, pero con la conexión en los problemas reales de la gente. He visto que hay una división tremenda, ¿ya?, visitando distintas partes del país, y de verdad que si no trabajamos unidos, vamos a seguir con un gobierno que lo único que nos ha mostrado, ¿ya?, es que las cosas cada día se pueden hacer peor. Muy bien, muchas gracias, Germán Codina. A ustedes, muy buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos con los minutos de confianza. Corresponden ahora los minutos de confianza, parte Mónica Rincón. En CNN Prime les contamos en exclusiva la segunda orden de detención en el caso Fundación Ki-moon es contra el presidente de esa fundación. Hagamos historia. La Gobernación de los Lagos pasó 1.200 millones para un convenio a Fundación Ki-moon que había comprado un centro de formación técnica y un instituto profesional. El presidente de Ki-moon le habría, según dice el vicepresidente, traspasado 900 millones de pesos a esas instituciones educacionales y justo son vendidas a Fundelin, que preside Diego Ancalao, el primer detenido del caso. Pregunto, ¿cualquiera puede comprar instituciones de educación como se compra un zapato, un yogur? Porque Fundelin tiene una web en que exhibe una actividad pública, convenios que no existen y un teléfono que dice, este número no tiene teléfono. Y la dirige el ex candidato presidencial de la Lista del Pueblo, aún investigado por 23.000 patrocinios ante un notario muerto. El 2014 por uso malicioso de instrumento público, en pandemia detenido por circular sin salvoconducto y ahora Ki-moon le traspasa un IP y un CFT que habrían recibido mucho dinero justo antes. Él asegura que solo prestó servicios a Ki-moon por 2 meses, fundación que hasta exhibe en su web una declaración pública para defenderlo. ¿Tiene Ancalao derecho a la presunción de inocencia? Sí, pero no a faltar a la verdad. En el Consejo de la Transparencia encontramos que en septiembre de 2022
con el presidente Ekimun fue a la Superintendencia de Educación a hacer lobby por ese instituto profesional y por ese centro de formación técnica. No fue entonces un simple funcionario por 2 meses de Ekimun y ya tenía relación con las instituciones educacionales que, con sus arcas supuestamente engrosadas, luego compraría. Cierro con sus palabras, las de Diego Ancalao en una columna, comillas: nuestro drama actual es que la política, debiendo ser asumida por las y los mejores, ha caído en manos de mercaderes del poder, cuyo interés primordial ha sido generar transacciones que terminen beneficiándolos a ellos y a sus partidos. Muy bien, Daniel. Sí, yo quería comentar un poco algo que le preguntamos al ministro Elizalde, que tiene que ver con las declaraciones que dio esta semana la presidenta del PS, ¿no? Y que tiene que ver con la actitud de la izquierda, lo voy a decir así en términos generales, porque el ministro Elizalde ya nos mostró algunos documentos oficiales, pero respecto al clima generado a partir del 18 de octubre, respecto de la manera en que se avaló de manera más o menos activa la violencia. Y una vez que esta vuelta, esto parece haber dado una vuelta, no, digamos, las encuestas dicen que ya nadie quiere hablar de Plaza de Dignidad, sino de Plaza Italia. Probablemente Baquedano no vuelva, esto se ha vuelto a conversar. Me parece muy interesante que la presidenta del PS haya iniciado esta reflexión a la izquierda, que la haya lanzado. Va a ser interesante ver si es que hay más reflexiones, y no solo por una cuestión histórica, digamos, por ir a mirar lo que ahí pasó, ¿no? Sino porque esta es la gran falla que tiene entrampado al actual gobierno y al actual ciclo político, ¿no? Respecto a la actitud de parte de la izquierda, o de parte importante que es del 18 de octubre. Hoy día, en verdad, el gobierno está dividido y tiene 2 coaliciones que tienen una opinión muy distinta respecto de lo que pasó ahí, digamos. Y yo creo que va a ser bueno sincerar esas posiciones antes de que el gobierno pueda salir del entrampamiento en que está. Vaya tarea que tienen, porque al mismo tiempo tienen que gobernar, quedan 2 años y medio, quedan muchos desafíos, pero me parece que por ahí van los tiros de la presidenta del PS, que por supuesto no da estas declaraciones de modo casual, no. Porque es una política experimentada que sabe, digamos, dónde da las puntadas, ¿no? Jorge. Yo hace 15 días critiqué duramente a un grupo de parlamentarios que acusaron de un delito a un ministro de Estado sin antecedentes, con toda la irresponsabilidad que eso conlleva. Sin embargo, eso no puede significar ser condescendiente con lo que está ocurriendo, ni menos escrutar severamente el desarrollo de los hechos. 1. Rendiciones parceladas para evitar los controles de Contraloría y transferencias a fundaciones con un giro distinto, con la recomendación de que contrataran empresas del giro. Eso se llama resquicio. 2. Rebaja sustantiva de los requisitos a las fundaciones para hacer convenios, entre otras cosas su antigüedad. Eso se llama mecanismo. 3. El haber eliminado, a propósito de lo que largamente conversamos del programa, la obligación de informar respecto a estas transferencias al Consejo de Auditoría. Eso para muchos se llama ocultamiento, para otros incluso podría ser encubrimiento. Son demasiadas las sospechas de que estamos frente a una cuestión de carácter estructural. Y como tuvimos aquí al fiscal nacional, creo que es absolutamente urgente, tal como se lo pedimos, acelerar los procesos para despejar lo que aquí ocurrió, conocer la verdad y sancionar a los culpables y parar de una vez por todas lo que está ocurriendo. Muy bien. Hace 78 años Estados Unidos se convirtió en el primer país de la historia, y hasta ahora el único, en lanzar una bomba atómica sobre una ciudad. Hiroshima, en Japón. Lo repitió sobre Nagasaki 3 días después. Estaban en guerra. La bomba había sido bautizada como Little Boy, niñito. La de Nagasaki, más poderosa, tenía nombre de adulto, gordo, le llamaban. Sí, como en Chile nos llama la esposa o la polola afectivamente, gordito, gordo. El gordo y el niño mataron directamente o por efecto de la radiación a 180.000 personas. Ningún otro país lo ha vuelto a hacer, pero la cantidad de países que hoy tienen bombas nucleares se multiplicó en este periodo. Hoy hay 9 países que reconocen arsenal nuclear y otros 3 que se sospecha que lo tienen. El filósofo y teólogo francés Jacques Ellul dijo, comillas, un instrumento demanda su uso. Si está el instrumento, las probabilidades de ser usado son enormes, porque, sigue Ellul, los artefactos, que a veces también son instituciones, se convierten en pura técnica, que solo se mide por su eficacia. Si 180.000 muertos hacen que un país se rinda, vale. Así también muchos han justificado en América Latina los golpes de Estado. Si nos sirven, entonces valen. Putin
ha mencionado 4 veces ya la posibilidad de una opción nuclear en su guerra con Ucrania. Y por estos lados, a veces cuesta que algunos firmen un compromiso para proteger la democracia si el instrumento que la elimina puede llegar a ser más eficaz. Hoy, hace 78 años, una guerra se detuvo de una forma brutal e inédita. Lejos de mejorar, la deshumanización de reducir todo a la eficacia puede estar de nuevo a la vuelta de la esquina. Yo me quería referir a lo que decía Jorge respecto de mecanismos. A mí lo que me parece que más allá de la responsabilidad penal, me parece evidentemente que aquí hay corrupción. Y lo que me asombra es que desde el primer momento no haya saltado a la vista que aquí había corrupción, cuando lo esencial, por ejemplo en el caso de Democracia Viva, siempre lo supimos. 2 personas que eran amigos, vinculados por la diputada Catarina Pérez, uno de los cuales había trabajado con ella, el otro era la pareja en ese entonces, uno entregaba y el otro recibía fondos. Eso, sea o no legal, es corrupción aquí y en la Quebrada del Ají, al menos según los estándares éticos que yo creo que se deben manejar en una democracia. Y eso no estuvo tan claro hasta que no salió a la luz. Y quisiera decir que a mí me parece que detrás de todo esto sí hay un financiamiento irregular de los políticos, tal vez no de la política. ¿Y por qué lo digo? Porque son personas que han tenido un sueldo. Dicen, no, yo no he ganado nada, todo se invirtió, con unos precios estratosféricos a todo esto, de corridas de postes, de estanques de agua, no sé qué más. Pero incluso si suponemos que todo estuvo bien hecho, tuvieron sueldos por trabajar en esa fundación. Y normalmente está muy bien que una fundación, cuando trabaja bien, tengan sueldos. Pero ellos vivieron y tuvieron sueldos de trabajos que no se merecían, porque los habían ganado en forma ilegítima y porque no estaban capacitados. A mí lo que he hecho de menos en el gobierno, en particular del ministro Elizalde hoy día, pero no solo de él, una cuestión estructural que lo excede a él, ¿no? Es que no hay ganas, no hay intención de asumir responsabilidades políticas, ¿no? Porque acá hay cosas que pasaron, hay cosas que se dejaron pasar, está la lista penal, que está muy bien que esté radicada ahí, pero acá hay un problema político, ¿no? Hay un problema político respecto de lo que se dejó hacer, respecto a las personas que fueron cambiando las reglas, esto que se está pareciendo cada vez más un mecanismo y el gobierno quiere zafar de esto, quiere pasar arriba de esto, sin asumir responsabilidades políticas, digo, de cierta envergadura, ¿no? Sí, yo tiendo a estar de acuerdo. Hay una disquisición que solemos hacer los abogados, en la cual se amparan probablemente muchos dirigentes, y es confundir la responsabilidad legal, penal o jurídica justamente con lo que apunta Daniel, con la responsabilidad política. Los abogados sabemos mejor que nadie que por más dura o draconiana que sea la ley o la fiscalización, eso no funciona si no hay un cierto estándar ético, que si no está en la sociedad, menos está en nuestros dirigentes. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero vale para efectos de esto. Si un día nos volviéramos locos y todos decidiéramos pasarnos las luces rojas, daría lo mismo la cantidad de carabineros y leyes. Aquí da la sensación un poquitito que está ocurriendo lo mismo. Y creo que esto es súper importante, porque cuando se instala la idea de que todos son corruptos, finalmente nadie lo es. Y es el mejor negocio para los corruptos. Así es. Sí, absolutamente. Yo valoro que el presidente haya hablado de corrupción, pero extraño que se aborde la responsabilidad política, porque incluso si todas las normas estaban bien, hay responsabilidades. Yo, en beneficio de la hora del programa, voy a exigir 2 minutos el próximo domingo, así 4. que cedo el mío. Hasta luego, que lo pasen muy bien. Muy buenas noches.